Acá estamos una vez más en el barro, hoy con una invitada muy especial, porque hace menos de 2 años, fue en el del 2021, ahora me lo va a confirmar bien, la BBC de Londres dijo que se cuenta entre las 100 mujeres más influyentes del mundo. Es argentina, se llama Alba Rueda y es nuestra representante especial de la Cancillería Argentina sobre orientación sexual e identidad de género del Ministerio de Relaciones Exteriores. Alba, gracias por recibirnos. Estoy recibiendo a una de las mujeres más influyentes del mundo. Bueno, para el 2021 y tenía que ver con el contexto también de la pandemia y bueno, todo el trabajo que se realizó desde el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad en aquel momento, fuimos reconocidas desde ahí. La verdad es que fue un enorme orgullo. Muy buenas tardes, muy buenas noches a todos. Gracias. Gracias por la comunicación. No, no, por supuesto que gracias a vos. Empiezo así, facilongo, porque sé que vos no le esquivás a los temas, que hablás de todo y que todo es parte de la vida y merece ser conversado, sobre todo si genera conflicto, ¿no? Y todo este tema del género, la diversidad, lo LGTB y viene siendo parte de la discusión en la Argentina. Creo yo que felizmente, desde hace un tiempo largo ya, y creo yo que felizmente porque hemos notado avances muy grandes solo con abrir los closets, correr las cortinas, que entre la luz, sacudir el polvo, y empezarnos a mirar de otra manera, rompiendo prejuicios. Cuesta, es cuesta arriba. En el gobierno y en el frente de todos, ¿hay lucha de género? Sí, claro, sí, 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 por supuesto, y además creo que también esto que vos reconoces habla de primero de un cambio cultural, social y político que se da en Argentina. Yo lo situaría, pero para graficar y para no sé, para situarlo en un desarrollo histórico. Ponerlo en el tiempo. Claro, a partir de lo que fue el debate social sobre matrimonio igualitario, yo creo que ahí hubo un cambio, pero realmente cualitativo, en cómo la sociedad argentina veía también a los derechos de las personas LGBTIQ+, cómo se organizó esa campaña en contra de los derechos del derecho al matrimonio igualitario y a la igualdad de derechos, y lo que sucedió en estos más de 12 años, o ya casi 12 años, de implementación de la ley de matrimonio De la ley. igualitario. Por un lado, la sociedad argentina en aquel momento debatía tres cosas, ¿no? Si el término de matrimonio era el correspondiente para identificar los derechos de las personas gays y lesbianas en la unión de personas del mismo sexo, si, digamos, iba a haber una corrupción sobre el concepto de familia, en particular de hijes, y efectivamente los niños, y una de las preguntas brutales que circuló a nivel mediático fue si iban a usar el matrimonio igualitario para abusar de sus hijes. Esa fue una de las preguntas que se dio a nivel mediático. Y el tercer tema es, digamos, un debate quizás un poco más profundo, que es por qué la igualdad de derechos en nuestra sociedad que involucra a personas LGBTIQ+. Y ahí tenemos, por ejemplo, digamos, o dónde se sitúa esa agenda, si querés ponerlo en estos términos, y ahí tenés, digamos, debates que fueron desde el sector de la Iglesia Católica extrema, diciendo que esto se trataba de la ley de la lucha de Dios contra el diablo. O tenés también toda una movilización social en contra de la aprobación del matrimonio igualitario. O tenés, además de esto, la expresión de si teníamos posibilidades de representación política de las personas LGBT. Creo que esos fueron los tres temas en debate de manera sustantiva. Y lo que vi desde entonces fue que las respuestas concretas, pragmáticas, que nuestra sociedad, incluyendo el gobierno, pero también nuestra sociedad, ha dado en torno a la igualdad de derechos. Por ejemplo, que las familias no se destruyen con la aprobación de derechos. Al contrario, yo creo que se pudo ver en términos pedagógicos muchas experiencias de personas gays y lesbianas que tienen hijes y que pudimos mostrar que nuestras familias son diversas
pero son también en un mismo marco de igualdad. Después vimos Ujú. que, digamos, el derecho al matrimonio igualitario no le quita derechos a nadie, algo que decía en aquel momento la presidenta, cuando se promulgó la ley. Aprobar esta ley significa que toda la sociedad avanza, y creo que eso fue lo que mostró, y estoy convencida, vos que planteabas esto acerca del contexto político, estoy convencida de que hoy la evidencia muestra que tenemos una mejor sociedad argentina porque hay derechos reconocidos a lo largo de todos estos años, que no Sí, quitan derechos a otros. Y finalmente, el debate sobre la representación política, que creo que va un poco a la luz de lo que vos planteabas, y creo que justamente nos hemos fortalecido el movimiento LGBT, estamos transversalmente en distintos sectores de gobierno, de la sociedad civil, también de los partidos políticos, y estamos dando debates profundos, profundos que se dan en todos los partidos. Hay Alba, partidos lo que no se sabe, y hay lo- partidos que debaten el tema. El nuestro es uno de los que debate y abre también las Ujú. discusiones importantes. Sí, perdón. Sí, no, no, al revés. Con esta sociedad tan agrietada, porque esta cosa del negro y blanco nos cruza en todos los temas, basta que uno diga A para que el otro diga B, ya hay otra versión, hay pelea y listo. Eh, no vemos en el público, salvo determinados momentos del debate parlamentario o del debate televisivo, que no termina siendo debate, termina siendo pelea, a representantes de distintos sectores políticos que pueden hablar de estos temas y por ahí no pueden hablar de otros. Eh, ¿Cómo se da esa conversación transversal en, 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 en esta zona de la política? O sea, donde hay un montón de reivindicaciones comunes, pero hay identidades desde el punto de vista político que son distintas. Sí, yo creo que se ¿Cómo se da. vive la diversidad política entre la diversidad social, cultural y sexual del sector que vos representás? Sí, yo creo que el debate está, que esto es parte de la misma posición, donde salimos y tenemos determinadas posiciones. Por ejemplo, lo que mi trabajo anterior, por el que se hablaba en la BBC y después en la revista Time y después el Departamento de Estado, todo esto, todo lo que se generó en torno a que haya, por ejemplo, una subsecretaría de políticas de diversidad tratando los temas LGBT a nivel local, que exista la representación especial en política exterior LGBT, también nos llevó a ser una de las personas nombradas por la revista Time en el año pasado. Y que sea el Departamento de Estado que valora la lucha y el esfuerzo de travestis, trans, dentro de la política exterior, a mí me parece, primero, que pone el eje, te traigo esos tres escenarios como para decir, para mí se pone el eje en un debate que va desde las políticas LGBT a poder ser una embajadora de la Argentina, que es mi posición ahora, teniendo que hablar particularmente sobre los temas LGBT, pero no solo de los temas LGBT. Lo cierto es que cuando salgo al exterior o cuando me toca hablar en algún foro sobre derechos humanos, los debates son en torno a esto. Falta para que las personas LGBT discutamos economía y estemos en estos debates de la representación política, por ejemplo, en el Congreso, personas LGBT que hayamos sido, digamos, estemos en las listas y que aparezcamos como en una valoración de la militancia LGBT, debatiendo el modelo de país, debatiendo las medidas económicas y todo esto, falta y esperamos verlo a partir de estas elecciones. Pero también es cierto que, digamos, los pasos adelante que se dieron son imborrables. Yo creo y ahí yo quiero decir algo que vos planteabas con respecto a la grieta, que acuerdo que existe, que acuerdo que está en los medios de comunicación, acuerdo que está en nuestra sociedad también, pero también creo que hay una mayoría de la sociedad que sí reconoce, sí respeta los derechos de las personas LGBT. Esto no quita la violencia, no quita la discriminación, no quita todo lo que falta para construir. Pero yo nací en el año 76 y sé lo que significa haber nacido y vivido como LGBT en los años 80 en nuestro país, lo que significó ser, digamos, una de las jóvenes en el 2001, haber visto el efecto y el impacto de esto en nuestras vidas y en la violencia institucional. No podíamos salir a la calle. Yo salía a la calle escondiéndome de los patrulleros. Veía un policía y me daba vuelta
cambiaba el Ujú, camino, buscaba por dónde caminar en la ciudad de Buenos Aires porque no podíamos caminar. De eso a estos debates, creo que la Argentina dio enormes pasos adelante. Y voy a decir ujú, esto último. No es, digamos, no, la respuesta no la da el progresismo del tiempo, no la da que en aquellos años. Hoy sucede así en el mundo. Yo trabajo en política exterior. En el mes de marzo se aprobó en un país, lamentablemente del sur global, una ley antihomosexualidad. Hay 3 proyectos de ley en otros 3 países que ponen condena de muerte, es pena de muerte a las personas LGBT por ser personas LGBT. Entonces, no lo explica el progresismo, no lo explica el paso del tiempo, quiero decir, no, lo que explica es que hay una sociedad y hay proyectos de país que tienen que ver con este avance de derechos. ujú. O sea que lo que vos decís es que esto, ojo, que esto no es evolutivo y natural. Hay que estar No, atento y hay que pelearla en cada etapa, en cada en este instancia. partido y en estas elecciones se ve ese debate. Ese debate está puesto en estas elecciones. Yo veo partidos de derecha, de extrema derecha, que están pensando proyectos de modelos de país, quitándole derecho a otro sector de la sociedad. Ese es Ujú, su proyecto político. Es cómo hago para cerrar este ministerio, cómo hago para quitar derechos, cómo hago para cuestionar el concepto de matrimonio, en vez de pensar una agenda amplia de ampliación o de reconocimientos para todos, para todas y todos en esta sociedad, lo que se hace es cómo hago para quitarle los derechos a otro sector de la sociedad. ujú. Eso es lo que estamos viendo en los Oh, modelos políticos de los partidos de extrema derecha. Y nosotras tenemos otra posición. Entonces, vos ujú, decías, ¿cuál es la posición del Frente de Todos? Bueno, si es una posición compleja, con muchas texturas, donde hay grandes debates, vamos a ver si estamos en las listas, vamos a ver si hay una apuesta, digamos, para que estemos en la representación política, pero ese debate existe, peleamos, hay un espacio de contención política que se discute o que se sostiene en el diálogo democrático de los derechos de nuestra sociedad. ujú, Y aún así, también para vista de esto, a lo largo del tiempo, el peronismo y el Frente de Todos fue un espacio político que mayormente votó para que estos derechos existan. Entonces, realmente creo que hay que reconocer ahí una fortaleza, con todas las sinuosidades, y lo digo yo que también hago política y que nos cuesta mucho ser reconocidas en nuestro quehacer político, y que también seamos reconocidas en los debates económicos, en los debates sociales, en los debates más allá de la agenda LGBT, tal como vos decís. ujú, Todos estos son desafíos, pero desafíos en un marco de derechos. Eso es lo que creo que es lo más significativo para ujú. avanzar en este diálogo. ¿Sabes cuál creo yo que es un poco el barco que perdimos? El del inicio de la democracia, porque y cómo la historia te permite ver hasta qué punto lo caliente de las coyunturas te puede llevar a que no valorices en el momento lo que está sucediendo. Porque esto que vos decís, de que ojo, esto no es una evolución natural que nos lleva directamente a la felicidad, hay un montón de estaciones que nos pueden llevar para atrás, incluso cuidado con eso. Yo digo, nosotros empezamos la democracia hace 40 años, eh, con vos, con 5 años, y con tu evolución personal a partir de ahí y lo que fue tener que esconderse y tener que pelear cuerpo a cuerpo y tener que ser lastimada y tener que ser ofendida y tener que ser un montón de cosas, hasta hoy donde sos una representante diplomática, digamos, una chica trans diplomática, que vos dirías, che, parate que ha sido el sector menos diplomático de todo porque tuvieron que pelear a la piña, ¿no? Y a los tacazos. Eh, pero yo No, digo, arrancamos la democracia con juicio a los militares y ley de divorcio, que si vos lo ves en esa supuesta evolución, empezamos tratando la familia real en la discusión democrática de la democracia, de Alfonsín, digamos, en el 84, 80, 85. ¿No es ese un barco que hay que retomar, que hay que o sea, las políticas por encima de los partidismos, o sea, las vidas reales por encima, a veces hasta de las ideologías, no resignándolas, pero ¿cómo hacemos para vivir mejor, no?
Mira, yo te voy a dar mi lectura, es una lectura situada dentro de esto. Yo creo que la alternancia política, este de tirar para atrás un montón de cerrar ministerios, tener una posición iatrogénica, como se usa en psicología, iatrogénica respecto al avance de derechos, responde también a esta cuestión de alternancias políticas en Latinoamérica. Las alternancias políticas son de contrastes en nuestra región. Y esto es característica, y creo que, y para tirar un poquito más de preocupación, te diría, me parece que a lo largo de los años lo que hemos visto es cada vez más cercada el concepto de democracia en torno a los avances de los partidos de derecha que usan las herramientas de la democracia. Vos vas a encontrar que yo hablo con efusividad, con pasión, pero hablo apostando a las instituciones de nuestra democracia y hago política desde acá. Entonces lo que te quiero transmitir con eso es, vas a reconocer una persona que genuinamente apuesta por la democracia. Vas a encontrar otras personas, por ejemplo, de los partidos de derecha, que vas a ver cómo te hablan suavecito, monocorde, sin ponerse nerviosos, pero lo que está en debate es justamente el tema del concepto de democracia. Y yo lo veo claramente en esta campaña donde todo se gira a la derecha y parece que quien tiene el discurso más radical es el que va a conseguir más votos. Pareciera que ese es el sondeo por el que están circulando y creen que todo es válido en torno a eso. Como en otro momento, quizás en este momento también, significa el ranking, ¿no? El ranking en la tele, qué sé yo, si te El piden que rating, sí. el rating, si te piden que estés, digamos, no sé, disfrazado con un bonete, bueno, hay que hacerlo en virtud de esto, que es el bien superior. Bueno, ahí es donde yo lo que te puedo transmitir es, yo creo que la alternancia política en América Latina describe la situación que vos decís. No en todos los modelos, no en todos los proyectos vamos a estar con reconocimiento de derecho. Ahora, lo positivo, y cada vez más la democracia se va cortando. Esa es mi lectura, digamos, de haber visto experiencias también en Latinoamérica sobre cómo circulan este debate. Ahora, vos decías, ¿qué es lo que nos falta? Y yo creo que Argentina tiene una oportunidad única en torno a esto, y es el costo y la posición que tiene Argentina respecto a los derechos humanos, no la tienen muchos países. Lo genuino, esto que vos decías, el juicio a la Junta, eso es genuino, es genuino de la sociedad argentina. La sociedad argentina en su conjunto, no podemos decir que no se haya cuestionado el número de 30.000, no podemos decir que no haya quien diga que vuelvan las botas, no podemos decir que ser exhaustivas en este dato, pero sí podemos decir que la sociedad argentina en su conjunto sí sostiene una perspectiva de derechos humanos. A mí lo que me gustaría sería que se reconozcan esos derechos fundamentales como parte de un estándar de debate que ya no se negocia con la alternancia política, que ya no tenga que ver con cómo quitarle derechos al resto, que no tenga que ver con que liberamos a los genocidas y que vayan a sus casas, que tenga que ver con un debate que ya se dio y que nuestro país supo tener estándares, indicadores muy altos sobre los derechos humanos. Entonces, es allí donde me parece que todavía nos falta todavía poder reconocernos en aquello que hemos dado y lo que creo que falta en términos de sociedad también, ¿no? Como un debate que deje por fuera el hambre de los chicos, digamos, que podamos ponernos en esos estándares, que creo que los tenemos, pero bueno, falta que eso esté por fuera de la moneda de intercambio, que el debate no sea te quito un derecho, sino que sea todos vamos a trabajar para que no No, exista es que el hambre de los chicos. determinadas faltas de derechos en determinadas minorías complican muchísimo la situación en general de los que tienen problemas de este tipo, problemas básicos. Y la verdad que el problema de no poder salir a la calle es un problema básico, ¿no? Que Era salir a la calle, era que te agarre la policía, era no poder ir a sí, un sí, sí, hospital, no salir a la era... calle porque te agarra un chorro, porque te resbalás No, en la no, vereda, porque te exacto, agarra el era Estado y te parte la cabeza. e impunemente. Entonces hoy tenemos proyectos de ley en el Congreso que tienen que ver con la reparación histórica a las personas trans que han vivido esa violencia.
porque la mortandad, así, digamos, los índices de mortandad han sido altísimos, porque la expectativa de vida trans es muy baja para lo que es el promedio de la Argentina, porque además, digamos, si lo pones en agenda de hoy, hay un daño efectivo. Estas personas no hemos crecido de las mismas condiciones, no hemos tenido las mismas oportunidades. Mi situación particular es una situación, pero de excepción a nivel global. Yo cuando, insisto, el Departamento de Estado de Estados Unidos me reconoce como una mujer con coraje, valiente, durante marzo, el 8 de marzo de este año. Y lo hace porque no hay otras personas trans siendo embajadoras. Pero eso es lo que quiero decir. Lo mío es absolutamente excepcional. Ahora, la regla es la exclusión de un montón de personas trans que hemos vivido la Yo violencia. por eso déjame que vuelva un pasito atrás en la conversación al 83 o al 85. Sí. Eh, Porque digo, nosotros hemos mostrado con hechos irrefutables, o sea, leyes que condicionaron para bien el desarrollo futuro de la sociedad, o sea, juntas militares y que la gente se pueda descasar de aquel con que se casó en algún momento, porque metió la pata, y todo fue evolucionando hasta acá. Hacer vanguardia, porque yo no creo que, eso te iba a preguntar y la verdad no tenía el dato y lo iba a chequear con vos. ¿Con cuántos o cuántas pares tuyos vos te encontrás en el mundo con este rango de embajadora conversando estos temas? Entonces, la Argentina siempre fue así como un poco, me gusta ser vanguardista, pero de ahí también vinieron algunos aportes que dio la Argentina, no es solo que somos cancheros e insoportables, sino que algunas cosas las hicimos bien. Sí, sí, claro. Yo creo que el debate sobre los derechos humanos es la salvaguarda que tenemos en nuestros espacios democráticos. Yo creo que el debate hoy, por ejemplo, para discutir esta reacción de derecha a nivel global y estas avanzadas de los movimientos antigénero y anti personas trans que hay alrededor del mundo, Argentina tiene herramientas muy poderosas para debatirlo. No solamente es el marco normativo de matrimonio igualitario, ley de identidad de género, ley de cupo trans. Mirá, yo fui una de las funcionarias que implementó la ley de cupo trans cuando se aprobó el decreto en septiembre del 2020. Nosotras, de hecho, sale de la subsecretaría el decreto elevado a presidencia para que se firme, digamos, el decreto de cupo trans, y el presidente firmó en medio de la pandemia, hoy podemos decir en medio de la pandemia del 2020, el 4 de septiembre del 2020, firmó el decreto de cupo trans para generar un empleo formal a personas trans dentro de la Administración Pública Nacional. Yo di todas las notas que te hayas imaginado en aquel momento porque era una noticia importante, sustantiva. Y la sociedad acompañaba, mirá que estábamos en pandemia, mirá que realmente, digamos, se debatía el IFE, pero yo personalmente te puedo decir, leí, me ocupé de leer las devoluciones, no faltaba quien me insulte, por supuesto, pero me han insultado desde que nací, desde que yo tengo Claro. memoria, tengo Sí, sí, en tu registro de caso los hijos. que solo te insulten, tal vez sentís que la sacaste barata. Exacto, exacto, porque tal cual como vos decías, yo crecí en la escuela primaria haciendo, escondiéndome de los compañeritos en el recreo, no yendo al baño, aguantándome para ir a mi casa, justamente por eso me cambiaron de escuela también en virtud de eso. O sea, lo que te quiero decir es que la, la, el debate sobre de dónde venimos, cuál es ese marco normativo y para dónde vamos, yo creo que en Argentina te habla de un país con muchas herramientas. Yo creo que, Ujú. digamos, el debate es profundo, pero sin duda deberíamos ya tener un estándar que no sea negociable. Así como no volvemos más a un proceso de dictadura, así como también hay derechos en los cuales no son negociables. Los Ujú. avances de los derechos hacia las mujeres, hacia lesbianas, gays, trans, deberían estar ya en un horizonte de igualdad del que no volveremos, al que no volvemos. En cambio, vos escuché hace poco un debate de un partido de una representante de un partido de derecha diciendo que matrimonio, no había que ponerle matrimonio al concepto de matrimonio para las personas del mismo sexo.
sea, queriendo volver al 2010 al debate sobre matrimonio igualitario, ¿viste? Como eso es lo que creo que es el límite de esto. Creo yo, pero lo tiene que creer la sociedad argentina, lo tiene que defender la sociedad argentina también. Ujú. Yo lo defiendo y lo hago y ese es mi trabajo, pero lo que te quiero decir es que acá hay, digamos, que dar cuenta un poco también de dónde estamos como sociedad, ¿no? No, no, Y no, y todas en este caso no fueron daños, fueron beneficios colaterales que trajo la ley, porque se avanzó mucho también desde el punto de vista médico, sanitario, operaciones, otorgamiento más pleno de derechos a partir de poder cambiar identidades, documentos, etcétera, etcétera, que, qué sé yo, a mí me parece, no sé, sano, positivo, moderno, me entusiasma, qué sé yo, me parece que está muy bien. Ahora, también me parece que en los momentos de las peleas y del logro de derechos y de instalar los temas es cuando más énfasis se les pone. ¿Y eso qué genera? Reacción, en algunos casos miedos y en algunos casos discusiones donde en los dos términos se empieza a competir a ver alusión un poco escatológica en el contexto, quién la tiene más larga. Eh, yo digo, eh, por ejemplo, yendo a la política, se pone exhaustivamente el tema con Cristina de que se la ataca por mujer. Y yo siempre miro la historia, ¿no? Y digo, a ver, acá se lo atacó a Perón, que no era mujer, se lo atacó por el poder. Sindicatos argentinos muy importantes con Perón vivo, exiliado en España, querían hacer un peronismo sin Perón. Eh, o sea, me parece que también hay una especie de utilización del tema de género, del tema del feminismo, como un argumento de decir, acá no te metas, o sea, como que no entremos en ese punto de la discusión porque yo soy mujer y vos no. Y yo digo, ¿hay algo de eso? ¿No hay algo de eso? Porque digo, en el país de Cristina, el peronismo cuestionó a Perón, la columna vertebral del movimiento, dijo peronismo sin Perón. Y se lo dijo a los militares al oído, digamos. Eh, entonces yo digo, ¿cuánto hay de racionalidad plena y cuánto hay también de predisposición a la exageración para ganar la discusión política? ¿Me explico? Sí, yo te explicás y creo que en general se entiende y lo entiendo en el planteo. Eh, Mira, yo te voy a leer hoy, no estaba distraída viendo el celular No, no, porque está bien, está bien, está bien. pero estaba Digamos viendo. que vos estás en una función de gobierno y yo estoy haciendo una entrevista. Si No, alguien pero te es que llama, estaba buscando atendé. una información. No, 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 pero estaba buscando una información que me llega, que en el día de hoy se da una marcha que se llama Día contra el Escrache a los Hombres y contra las ideologías de género radicales. Entonces se van a Ah, convocar alguna, dice, nuestros hombres, hijos, esposos, amigos están siendo cancelados, excluidos e incluso llevados al suicidio. Esto se da hoy, 30 de mayo, 18 horas, Plaza del Teatro Colón. Como ¿quién verás, firma? ¿Alguien? no, no. Ah, Y lo que te quiero transmitir con esto es que esta organización que lleva adelante esa voz, sin duda está teniendo una posición parecida a la que vos decís. No sé, que los temas de género no se utilicen para radicalizar el debate en determinados temas. Yo voy a decir lo sí, siguiente. a mí me pasa una cosa, yo no necesito radicalizar nada para No, sentir lo que que vos describe es, tenés que tener los describe. derechos que tenés, digamos, o sea, y no me tendría que ofender ni dar miedo que vos tengas derecho. Claro, pero el Porque tema, el tema es que yo creo que hay dos perspectivas ahí, y lo puedo decir con la posición LGBT y se va a quedar clarísimo. Y es decir, vos podés reconocer diciendo, bueno, una persona que dice que se llama Alba tiene derecho a ser llamada Alba, sí, tiene derecho bajo la ley de identidad de género. Bueno, entonces Alba es Alba por la ley de identidad de género. Ahora, lo que eso, que es digamos, una reafirmación progresista del derecho basado, digamos, en los principios de Yogyakarta, Naciones Unidas, los tratados internacionales, la legislación ahora argentina con la ley de identidad de género, ese es
un aspecto del debate. Ahora, para poder decir eso, digamos que, ¿qué pasa si no te llamo Alba? Lo que pasa es que hay toda una descripción de situaciones de profunda desigualdad, violencia y todo esto que también es parte de la consecuencia de que no te llamaron Alba. Entonces ahí aparecen todos los estudios sociales, todos los estudios sociales, la evidencia que hay sobre la materia de estudios sociales para LGBT dan cuenta de la enorme violencia y desigualdad que hay para las personas travestis y trans en nuestro país. Entonces, lo que te quiero decir es que una cuestión de reconocimiento de derecho viene de la mano también del reconocimiento de condiciones de asimetría, de que no es lo mismo si te llamaron Eri toda la vida o te llamaron de otra manera y esto ha generado violencia hacia vos de manera sistemática y estructural. ¿Qué quiere decir estructural? No sé cómo decirte, que mi mamá, además de que cuando venía golpeada de la escuela, además me retaban en mi casa porque yo provocaba que, por no comportarme bien, yo provocaba que me peguen, por ejemplo, o que me echaron, que nunca conseguí un empleo porque era demasiada marica para conseguir un empleo. Haber vivido en las condiciones prácticamente en la calle en virtud de eso, o, digamos, haber pasado determinadas condiciones. Eso es lo que está de acá con los planteos de género. Es decir, que cuando se reconoce que hay una desigualdad, lo que hay que hacer es reconocer también que hay condiciones de vida que se generan a partir de esa desigualdad. Totalmente. Y este es el debate. Entonces, en términos de representación política y el debate que vos planteás hacia la vicepresidenta, lo que creo es que hay que plantearlo en términos de cuáles son las condiciones que se hacen o los señalamientos que se hacen bajo esa condición de mujer. Porque que yo sepa, decirle yegua, no salió del peronismo, salió de la oposición. Y yegua no es un término político que no se use si no es un insulto hacia una mujer que se usa en la vida cotidiana para Por esa insultar condición. por esa condición. Y si sumás el cúmulo de insultos, de acoso en su condición de mujer, vas a ver que para cualquier varón no se le dijo yeguo o caballo, no se le dijo No, nada de todo a eso. Perón tirano prófugo. Se prohibió Pero, nombrarlo. pero mira, te voy a decir algo, pero tirano es, digamos, la tiranía es Sí, parte de un para sistema. algunos hasta es bueno. No, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que es parte de un concepto político la tiranía, que Político. es parte de ese debate de la política, pero menoscabar a una persona en su condición de ser humano, eso es otra cuestión. Y yo creo que cuando se constituye de manera sistemática, entonces, ¿qué dice el feminismo de esto? Vivimos en sociedades que son asimétricas, que cuando naces se te endosan determinadas responsabilidades sociales, las tareas de cuidado, las tareas del hogar, comportarte de una manera, y si no cumplís eso, digamos, estás provocando, estás generando. Entonces, lo que hay que analizar de Cristina es, ¿hubo o no un ataque a ella en su condición de mujer? Eso creo que es parte de esto. ¿Hubo o no una afectación de derechos, de otros derechos, como por ejemplo el acceso al empleo, el acceso a la salud, el acceso a la educación? A mí me echaron de la universidad. Yo tenía una compañera cuando estudiaba en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, que militaba donde yo iba a clases. Ella se acercaba a la profesora una vez para una clase y dijo, aquí hay un hombre que los está engañando a todos ustedes. Yo tenía alguien que militaba para que yo no pueda estudiar, para que yo cuando vaya a rendir, mi profesora tenía que saber que yo era una traba y que me tenía que juzgar también en virtud de eso, porque lo que buscaba esa compañera de la facultad era que se me juzgue en virtud de eso, que se me diga que yo no podía estudiar en virtud de eso. A mí, entonces, esas son las condiciones que se dan cuando alguien asume una posición de género, no de estudiante de filosofía, de género. Y esto es lo que pasa también en política. Creo que hay que reconocerlo, que cuando se reconoce, digamos, las condiciones de asimetría, no vienen solo reconozcamos derecho, también viene el reconocimiento de esa desigualdad. ¿Qué significa haber nacido y crecido en una sociedad tan profundamente desigual? Por suerte, cada vez
también, así como siento que se reducen muchos de los esquemas democráticos porque la derecha ocupa ese escenario para poder quitar derechos, así también puedo decir nuestra sociedad ha ampliado y ha reducido mucho el daño que ha generado. Ya no va a haber seguramente para otras generaciones una reparación histórica porque se le reconoció el derecho a la identidad, hubo posibilidades de estudio, hubo mejores posibilidades de estudio, no igualitarias, no equitativas, pero mejores condiciones. Créeme que cuando yo estudiaba, o todo esto que yo digo, es de una persona de 47 años que ha vivido en otra Argentina y que siento que esta es una mejor Argentina, donde sí puedo salir de noche, no porque sepan que soy funcionaria y que soy Y embajadora, podés terminar la carrera. y que puedo terminar la carrera, y que puedo terminar la carrera de filosofía, y que pude dar pasos adelante, y puedo dar clases, como te decía, en las escuelas, y que puedo elegir hoy no hacerlo también. Entonces, lo que te quiero decir es que hay un margen de elegibilidad más amplio del que teníamos antes, pero eso Ujú. no quiere decir que haya dejado de existir eso que pasó. Eso que pasó Totalmente. sigue Otra de sucediendo. las críticas por ahí que surgen y que a veces, no por venir de otra parte, son necesariamente erradas, y aún no por ser malintencionadas, son necesariamente erradas. A veces se usan verdades para pegar. Yo digo, en la discusión con Patricia Bullrich, ¿no se cuela ahí el tema de la agresión de género, de la agresión? O sea, a Cristina Yegua, a Bullrich borracha. Sí, pero escúchame, si me lo preguntás a mí, me parece pésimo. O sea, yo no estoy jamás a favor de eso. Para mí, las personas que hacemos política no tenemos que vivir ese tipo de escrache, y la verdad es que lo que se tiene que ver en todo caso es, bueno, tu función pública, las cosas. Yo lo que tengo para decir de Patricia Bullrich es otra cosa, es que durante su gobierno, durante el macrismo, mientras estuvo, por ejemplo, en el Ministerio de Seguridad, creó un protocolo para la detención a personas LGBT, algo que cuando nosotras asumimos como subsecretaria, promoví para que la ministra Sabina Friedrich modifique eso y genere una respuesta de cumplimiento del cupo, de apertura de las fuerzas, digamos, en virtud de la ley Micaela, para reconocer los derechos, no para ver cómo se reprime a LGBT. Lo que tengo que decir de Patricia Bullrich es la terrible mensaje de enemigo interno que creó, por ejemplo, con este protocolo, pero después con lo que pasó con Santiago Maldonado. Lo que tengo que decir de Patricia Bullrich es cómo generó políticas públicas represivas para determinado sector y cómo se estigmatiza a los sectores de los pueblos originarios, y el enorme daño simbólico y social que genera, digamos, esta validación también que hace sobre las fuerzas de seguridad es que violentan y reprimen. O sea, la verdad es que lo que creo que hay que observar en todo caso es un desarrollo político en torno de eso, no en torno a la persona. Yo no estoy en esa posición, y creo que hay muchas personas que somos feministas, que somos transfeministas, que estamos en una posición también del quehacer político, no como ministras, pero sí en otras posiciones, ya sea como subsecretaria, ahora como embajadora, pero me parece que hay muchas, digamos, para observar y para decir. Yo no voto a Patricia porque tiene un modelo de país absolutamente retrógrado con las personas LGBT, y a pesar de eso puso a su sobrina o a una funcionaria trans dentro del área de diversidad. Ahora, si me gustó esa gestión, no me gustó. Me parece que el mensaje para la comunidad trans desde ese lugar, no, digamos, no fue positivo. Nos Ujú. llamó tragaplaneras. Recuerdo haber visto una entrevista donde nos llamaban tragaplaneras. Y como verás, fuera de eso, lo que teníamos para decir y para sostener es otra posición, es lo que hicimos durante nuestro gobierno en términos de diversidad, de lo cual estoy muy contenta, muy orgullosa, y sé que falta muchísimo más. Y sé que, Ujú. digamos, si hay críticas es porque falta más, no porque, digamos, hayamos hecho de manera Ujú. incorrecta determinadas cosas. Sí, yo soy de los que creen que la flexibilización de posiciones está buena siempre y cuando agrande las mayorías que sostienen un derecho. ¿Me explico? O sea,
A veces la confrontación te aleja del que no te tendrías que alejar, porque también esa persona nació en este país, tiene esta cultura, andás a ver en qué escuela o de qué manera, qué familia, qué sé yo. Me parece que son debates de algún modo nuevos para algunos, que creen que no les tocan en nada, o sea, que creen que su mejor calidad de vida no depende de que vos tengas una mejor calidad de vida. Yo creo que sí. También es hasta egoísta el planteo, digamos, o sea, eh, si hay libertad para salir y para encontrarse y para divertirse y para visibilizarse y para hacer lo que uno se le cante, la gozamos todos, no la goza solamente el que hasta ese momento no podía. Por eso te pregunto esto, porque has tenido un recorrido ya en la política institucional. Eh, ¿Cuánto hay de urbano o de porteño en este avance de derechos? Porque el país es grande y se habla del interior más conservador, no tan lejos, acá nomás. Tanto peso de la iglesia y de las iglesias y sin necesidad de eso también, ¿no? O sea, la sociedad cuando sos menos funciona de otra manera también. Eh, ¿Cómo lo ves vos? ¿Cuál es tu experiencia ahí de ver la aplicación y el avance de estos derechos en el país? Bueno, yo soy salteña, yo nací en Salta y mucho de lo que describí de la situación de mi infancia, yo viví en Salta hasta los 12 años, así que, digamos, a lo que me referí muchas veces fue a esa sociedad que también era descrita como conservadora y todo esto. Ahora, también volví a Salta 1500 veces más y te puedo decir, no veo la misma sociedad que me gestó en aquel momento. Y estoy segura que en los sectores rurales, en los sectores de conservadores de las provincias, digamos, el escenario cambia y hay que escuchar a esas voces y tiene que ver también con una participación que no se centralice en una agenda de capital federal. Eso yo estoy completamente de acuerdo con que hay que abrir el tema y creo que la política tiene que ser una representación de toda nuestra Argentina y el debate tiene que ir también para observar estos espacios. Te puedo dar mi lectura, pero estoy de acuerdo contigo que, digamos, allí se juegan otros escenarios, que allí hay otros escenarios también más conservadores y creo que hay una transversalidad necesaria para poder pensar la política en términos de la nación argentina, que incluye más que el AMBA y la ciudad de Buenos Aires y la provincia. Creo que en esto es muy necesario hacerlo. Mi impresión es que obviamente en las grandes capitales hay un mayor fortalecimiento de nuestras agendas, pero si vos me permitís la opinión, yo veo que realmente como subsecretaria de Políticas de Diversidad fue cuando salimos de la pandemia, estallaron las marchas del orgullo en todo el país, en los municipios, vi muchas primeras marchas en los municipios de la Argentina, no solo de la provincia de Buenos Aires. Entonces, Ujú. lo que quiero decir con eso es que creo que hay una agenda que es dinámica y que cada vez se fortalece más. No creo que eso signifique igualdad de derechos en todas partes de nuestro país. Creo que no, y creo que hay que trabajar mucho, mucho, mucho para que esto cambie. Ujú. Pero reconozco la textura cultural, social, conservadora. Yo fui condenada, condenada, lo digo mediáticamente, en realidad tuve una sentencia de la Corte Suprema en contra mío y a favor de la Iglesia Católica salteña, del Arzobispado de Salta, hace el 20 de abril. Y esto fue porque yo pedí que se reconozca en mi partida de bautismo y de confirmación mi nombre propio, que diga Alba Rueda. Y esto la Corte Suprema de la Argentina me lo ha denegado y dijo además que eso no constituye discriminación. Entonces, y saltó a favor de un espacio religioso que dijo que la ley de identidad de género era una ficción jurídica. Me lo dijo por escrito, es parte del expediente. Y lo que quiero transmitir con esto es que
los espacios conservadores no residen solo en el interior, tienen eco también, digamos, en los grandes poderes concentrados, y la Corte Suprema de Justicia saltó a favor de esos espacios. Entonces hay que ver justamente cuando hablamos de estos temas, cuáles son esos aspectos transversales, cómo se enriquecen, digamos, esos conservadurismos de provincia cuando les dan letra aquí también en las grandes ciudades, ¿no? Cuando los poderes del, digamos, No, fácticos de la Argentina funcionan recordar, perfectamente. recordar y validar el acuerdo que está muy buena la división de poderes, con cada poder haciendo el papel que le corresponde, ¿no? Porque el papel de la Corte Suprema no es legislar, el papel de la Corte Suprema es garantizar que se aplica la ley. Las Pero, leyes pero existen, es los derechos eso. están adjudicados. El representante del pueblo votó esas cosas y lo que hay que garantizar es que se apliquen. Y eso Nunca más muchas de acuerdo veces, con vos que en este caso, que además tiene que garantizar la Corte Suprema, digamos, la constitucionalidad de los tratados, de los acuerdos internacionales de derechos humanos. bueno, Argentina tal tiene vez ahí herramientas también está, fuertes, también está la base de lo que vos planteabas antes, de aquellos países donde la legislación está pretendiendo ir para atrás, ¿no? O sea, factores institucionales que presionan para esas situaciones y por eso hay que estar muy alerta y ir para adelante. Yo considero, como vos, digamos, que esta manera de vivir es más respirable que otras que hemos tenido y que no hemos terminado de encontrarle la vuelta y la forma. Eh, y también siempre recuerdo esto que decía antes, que en la Argentina, porque muchas veces decís, y bueno, ¿qué querés? Si en Brasil, si en Chile, si en Francia. Espérate, nosotros tantas veces pensamos por nosotros y tantas veces dijimos, vamos a dar el ejemplo, y si tuvimos una de las mejores leyes de educación del mundo, y tuvimos una reforma universitaria antes que nadie, y tuvimos un sistema de salud ejemplo y convocante para toda la región, y tuvimos, o sea, en la Argentina hemos sido vanguardia, en serio, en muchas cosas, que después nos las tomamos como que somos los más grandes del mundo y eso también te juega en contra, ¿no? Eh, pero bueno, entonces, ¿qué querés? ¿Ser candidata a diputada? No, 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 pero sí me gustaría ver, digamos, a muchas candidatas lesbianas, gays, trans. Me encantaría que nuestra Cámara de Diputades tenga, y senadores, y en la representación política haya personas LGBT. Somos personas que hacemos política, somos personas que estamos en la política y que realmente creo que tenemos una oportunidad de mostrar también vanguardia en esto. Esto, por ejemplo, sí se da en otros países. Eso si hay para poder decir que nos falta, no falta esto. Yo vi muchas personas LGBT que son parte de los parlamentos o de los congresos en otros países. Y acá no hay personas, las personas LGBT que están en el Congreso no fueron elegidas por ser LGBT, se Por eligieron por eso. un proceso. Entonces lo que creo es que hay que salir como se hace, de manera Mm, abierta, digamos, teniendo en las listas a personas LGBT. Yo creo que, y apostar es decir, invertir. Invertir es que todos los partidos pongan también dinero para las campañas de personas LGBT. Y me parece que es una buena apuesta, porque ya viste, si hay algo que enriquece, mira, si hay algo que nos enriquece como país, es como poder situar la diversidad en todas partes. ujú, Es una garantía de democracia también. Y esto no resta, sino suma. Estas son la evidencia, las conclusiones de qué pasa con la política LGBT, que mejora o empeora la posición de un país. Bueno, mejora, mejora. La verdad es que hemos salido mejores mientras se apostó a la diversidad. Hay que apostar a la diversidad en política y tenemos que estar allí. Y no lo digo como una posición personal, porque de hecho no lo estoy describiendo ni estoy diciendo yo quiero ser diputada, pero sí me gustaría muchísimo ver personas LGBT diputadas y diputades, y senadores y en todas partes. Me parece que suma mucho. ujú. Termino con el lenguaje inclusivo porque lo usás y es otra de las cosas que se discute una y otra vez. Y fijo mi posición qué sé yo, porque estamos conversando y que no quede una sola, que no quede solo la tuya, la mía también. Eh, no lo uso, incorporé como jugando algunas maneras, chiques, digo,
o alguna cosa, primero un poco jugando y después sale. Yo creo que el proceso con las palabras y el lenguaje no se impone desde arriba, pero genera mucho desde abajo. Eh, el lenguaje viene cambiando, viene mutando, así como cambia y muta la sociedad, y de esto algo va a quedar. Vos lo vivís como o lo usás como una corrección, o sea, que como que corresponde lingüísticamente hablar así, o es una bandera de combate, esa manera de hablar. Bueno, quizás un poco en las dos posiciones. Yo creo que, por un lado, hay personas no binarias, y hay que reconocerle no solamente, digamos, los documentos a través de lo que fue la X, el pasaporte y todo esto, sino también hay que reconocerle la identidad en todas partes. Entonces, puede ser que haya personas no binarias a las que vos te quieras comunicar también, vos como periodista. Entonces, quieras incluir, porque también te dirigís a ellas y porque ellas no están ni en la O ni en la A. Entonces, digamos, esto es una posición que no describe solo digamos, un carácter político, describe un grupo poblacional. Hoy hay en nuestra democracia personas que son reconocidas como no binarias. Entonces, ¿están adentro o afuera de las instituciones? ¿Están en nuestro lenguaje o están afuera de nuestro lenguaje? Esa es mi posición. Y ya vimos que también, vos decías, no viene no se impone desde arriba para abajo, pero en realidad la ciudad de Buenos Aires, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires intentó hacer eso, diciendo que Al se revés, prohíbe el intentó uso. prohibirlo. Claro, no, lo Ah, bueno, prohibió. pero eso es otra cosa. Estoy en Claro, contra de pero sí viene de prohibirlo. arriba para abajo, digamos, porque ellos No, la desde el prohibición gobierno de siempre viene de arriba para abajo. Claro, pero lo que te quiero decir es que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, desde el Ministerio de Educación, Sí. prohíbe el uso del lenguaje no binario dentro de las instituciones educativas Sí, públicas sí, de la Ciudad de Buenos Aires. lo cuestioné, es como prohibir el viento, digamos, pero Pero por algo supuesto, va a generar, estoy de eso algo va a acuerdo. generar. Estoy de acuerdo con eso. Es como prohibir el viento, es como prohibir que no vayan las personas no binarias a educarse. Y la verdad es que existen, van a ir, van a estar en esas instituciones. El tema es qué garantías, qué trabajo podés hacer para que no se repitan las historias como las mías, para que no vengamos en 20 años más a decir, mira, busco una reparación porque me hicieron la vida, pero imposible, no pude respirar en las escuelas. Bueno, eso basta, digamos, también con posiciones que tienen que ver con un mensaje de transformación y de reconocimiento político. Yo lo transmito en mi lenguaje porque me parece que hay que hacerlo. Yo creo que lo tengo que hacer como funcionaria, como una persona LGBT, como una persona que reconoce la diversidad en mi país, y sí me parece que los lenguajes incluyen o excluyen. Literalmente me he sentido excluida un montón de veces, porque me han tratado de hombre un montón de veces en mi vida, ¿viste? Entonces, yo sé el costo de cuando no te reconocen y no estás incluida en determinados usos del lenguaje. Entonces, para mí es importante y no me da lo mismo porque a mí no me dio lo mismo estar reconocida o no reconocida en un lenguaje inclusivo. Entonces, yo creo que hay que incluir. Esa es mi posición. Y te agradezco la pregunta porque de verdad que a veces se toma como un mensaje de solamente como de gusto personal. Y yo creo que hay alguien del otro lado del mensaje, alguien que vos te dirigís cuando hablas, que posiblemente, digamos, se genera Ujú. una conexión. A mí me gustaría que las personas no binarias estén conectadas con los mensajes estos y para ellas también me dirijo. Entonces, bueno, más o menos, es una posición, sí. Ujú. Clarísimo. Alba Rueda, representante especial de la Argentina sobre orientación sexual e identidad de género del Ministerio de Relaciones Exteriores, una de las mujeres más influyentes del mundo, según medios y organismos supranacionales muy importantes. Y nos reímos porque nos cae bien, no porque parezca un chiste. Esto es la realidad y está bien. Alba, gracias. Muchísimas gracias a vos, a tu equipo y gracias por esta oportunidad de comunicarnos. Gracias. Un abrazo enorme. Nos vemos pronto. Chao, chao.
Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas. Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. A su izquierda. ¿Y qué más se puede decir, señoras y señores? Con ustedes, el 931. El 931 es el reintegro de contribuciones patronales más importante en la historia de nuestro país. ¿Qué tal?